Muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Les envío un saludo a todos aquellos que me estén escuchando. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Cecia Keren Durán López. Estoy sirviendo actualmente en la comunidad cristiana Restauración y Vida y tengo el gusto de compartir con ustedes el día de hoy un tema que he titulado Hay esperanza en tiempos de crisis. Hay esperanza en tiempos de crisis. Quiero leerte para empezar lo que significa la palabra crisis. Crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto. Otra definición dice que crisis es una situación difícil que atraviesa una persona. Ok, nuevamente, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto y situación difícil que está atravesando una persona. Yo creo que hoy en día podemos decir que estamos viviendo una crisis a nivel mundial con todo lo que está pasando. Creo que esta pandemia nos sorprendió y definitivamente es una situación de peligro, es una situación grave y es una situación pues que está poniendo en juego la vida de muchas personas. Si pensamos como país, somos uno de los países que más muertos ha tenido y tenemos algunas otras situaciones que se añaden a todo Latinoamérica, como es la escasez de recursos económicos y todo lo que se está viviendo actualmente. Hay gente que se está quedando sin un trabajo y la solvencia económica no es como antes. Podemos decir entonces que estamos viviendo, hemos entrado inesperadamente en un periodo de crisis, de peligro. No se sabe quién va a subsistir y quién no va a subsistir. Pero quiero decirte, en tiempos de crisis, como lo dije en un principio, hay esperanza. De eso quiero hablarte el día de hoy. Y hace mucho tiempo existió una ciudad llamada Sión. Es una ciudad en Israel. Esta ciudad estuvo caracterizada por ser una ciudad muy gloriosa en sus tiempos. Sin embargo, debido al pecado, quienes hemos leído la historia, pueblos llegan y arrasan este lugar, hay guerra y dejan esta ciudad totalmente devastada. Una ciudad que en su tiempo se catalogó como la ciudad de Dios, pero después de toda la guerra había quedado totalmente devastada. Todo esto lo anunció con anticipación un profeta llamado Isaías y otros profetas también anunciaron esto. Pero quiero decirte que en medio de esto también anunciaron su restauración. Entonces imaginemos esta ciudad, cómo quedó después de la guerra, totalmente desolada, totalmente desértica, sin habitantes, sin lugares verdes, sin fruto, con bestias salvajes deambulando por ahí. Imaginemos este panorama, cuán desolado, cuán desértico. Bueno, como te podrás dar cuenta, no es una situación totalmente diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero en medio de esta situación que estaba viviendo esta ciudad, se le dio una palabra al profeta Isaías, una palabra de parte de Dios. Algo iba a acontecer con esta ciudad que estaba como un desierto, estaba abandonada, estaba sola, como lo dijimos. Algo iba a acontecer. Y quiero que me acompañes. Vamos a leer cuál es esa profecía que se da sobre esta ciudad, de eso muy hermoso que va a acontecer en un futuro. Vamos a verla, se encuentra en Isaías 35. Isaías 35. Y vamos a leerla juntos. Se alegrarán el desierto y la soledad,
el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermosas palabras se están dando sobre un lugar que está totalmente desértico y abandonado. Tú imaginarás cómo habrá quedado este lugar después de la guerra. Y decíamos que estaba totalmente sin habitantes. ¿Sabes? Estas palabras no se han cumplido en su totalidad a la fecha del día de hoy. Estas palabras hablan de una ciudad gloriosa que va a ser transformada. Y como lo acabamos de leer, en esta ciudad se va a manifestar la gloria de Dios. Esta ciudad va a producir, la noticia de esta ciudad va a producir que no haya más cansancio. También los ciegos van a ver completamente, los sordos van a oír. Vamos a saltar en ese lugar, vamos a cantar. Va a haber un manantial de aguas, un camino de santidad, no va a haber más peligros y vamos a tener gozo perpetuo todos los que hemos sido salvos por Cristo Jesús. Textualmente, esta palabra es una palabra que se refiere a un futuro, a una ciudad que Dios tiene preparada para todos los que le hemos entregado nuestra vida a Él, los que hemos sido salvos por su gracia. Pero quiero decirte algo, esta palabra, aunque no se ha cumplido en completud, comenzó a cumplirse ya años atrás en menor escala y sigue creciendo hasta llegar al cumplimiento total. ¿Sabes cuándo comenzó a cumplirse esta palabra? Se comenzó a cumplir cuando Cristo Jesús llegó aquí a la tierra. Cristo Jesús llega aquí a la tierra y a partir de ese momento esa palabra se ha venido cumpliendo. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros para los que estamos aquí en la tierra, la esperanza que Dios nos ha dado, que a través de Cristo Jesús estas palabras pueden cumplirse. Entonces vamos a irlas analizando. Pero mientras la analicemos estas palabras, vamos a ver dos cosas. No olvidarnos que se va a cumplir en completud en una ciudad donde vamos a habitar, una ciudad física, pero que también mientras estamos aquí en la tierra puede cumplirse parte de esto a través de Jesús en nosotros. Bien, decíamos, hay esperanza en tiempos de crisis. Vamos a ver
En primer lugar, en los primeros 2 versos, nosotros observamos que Dios promete sobre este desierto. Estamos observando que Dios promete que este desierto va a florecer. Dice que va a florecer profusamente, que además se va a alegrar, va a cantar. Pero dice que la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo. ¿Sabes? El Líbano y el Carmelo son lugares muy verdes, lugares de mucha vegetación, y el Carmelo es una cordillera, un lugar de muchas montañas caracterizado por su hermosura en zonas de Israel. Entonces, cuando ellos están hablando de esto, están hablando muy conscientemente de la hermosura de estos lugares. Y cuando habla de Sarón, Sarón es un lugar también caracterizado en Israel por tener muchas flores muy hermosas. De ahí la rosa de Sarón. Entonces, cuando estas palabras se están dando, lo que están tratando de decir, y el verso termina así: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Es decir, lo que está prometiendo Dios es que la misma gloria de Dios, que es más hermosa que la del Sarón y la de estos montes que te acabo de hablar, la misma gloria de Dios va a llenar ese lugar desértico y lo va a transformar. Ese lugar que estaba completamente solo. Eso es algo que esperamos en esa ciudad que está preparada para los que hemos creído. Pero quiero decirte, cuando Cristo vino a la tierra y vino a morir, Él comenzó a cumplir esa palabra. Y a través de Él podemos tener esta palabra. Entonces, la primera esperanza, la primera palabra de esperanza que yo traigo para ti en este día es que en tiempos de crisis tú puedes ser transformado. Número 1, en tiempos de crisis puedes ser transformado. Es decir, la gloria de Dios puede venir a ti, a tu vida, y transformarte en otra persona. Aunque esperamos una gran ciudad donde la gloria de Dios va a estar, la gloria de Dios desde que Jesús vino aquí a la tierra ha comenzado a venir a los corazones y a llenar los corazones de las personas. La gloria de Dios ha comenzado a inundar los corazones desérticos de las personas. En los tiempos difíciles tenemos la esperanza de que podemos ser transformados por la gloria de Cristo Jesús. Y podemos dejar de caminar como personas desérticas, personas abandonadas, personas solitarias. Porque Dios nos puede dar la belleza de Jesús, la persona de Jesús. Dios anhela que en este tiempo la belleza de Jesús transforme las áreas de tu corazón que aún han estado escondidas para el Señor, que el Señor Jesús no las ha visitado. Dios anhela que le permitas entrada a todas las áreas de tu corazón, aún aquellas que han estado reservadas, esas áreas donde no hay belleza, sino hay cosas feas, esas áreas que están solitarias porque el Señor Jesús no las ha tocado. Pero Dios anhela que en medio de este tiempo permitas que Jesús venga a tocar las áreas más profundas de tu corazón y te transforme, te dé la belleza de Jesús. Cuán hermoso podría ser esto si dejamos que esa gloria de Dios venga a nuestros corazones y nos transforme y nos dé una apariencia como la de Jesús. Por eso dijo Juan cuando habló de Jesús y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús viene y llena con su gloria la vida de una persona, esta persona no es igual, es totalmente transformada, no puede ser de la misma manera. Dios anhela que en este tiempo tu vida y mi vida sean transformadas, conformadas a la imagen de Jesucristo y que la gente por fin pueda ver la belleza de Jesús en nosotros. Que olamos a Jesús, que nos parezcamos a Jesús, que reflejemos una luz radiante, la luz de Jesús. Dios anhela esto. Entonces, como lo acabamos de decir, en tiempos de crisis, la primera esperanza que tú y yo tenemos es que puedes ser
transformado. En segundo lugar, hay otra promesa que Dios hace en medio de este ambiente desértico. Y es que cuando muchos sepan de esta noticia, las manos cansadas van a ser fortalecidas, las rodillas endebles van a ser afirmadas, los corazones van a dejar de temer. Imagínate esto. Y desde luego que anhelamos un tiempo donde no haya más cansancio en esta ciudad que Dios tiene preparada para nosotros en un futuro. Pero Dios nos dejó a Jesús mientras estamos aquí en la tierra y llegamos a ese lugar. Dios nos dejó a Jesucristo para poder hacer esta obra en nosotros. Dios es fortaleza. Y su palabra dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Quien camina en el evangelio de la gracia, quien camina por fe y no por las obras, puede tener descanso. Puede tener descanso. Y hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención cuando vi esto. Y es esta palabra de endebles. Cuando habla de rodillas endebles. ¿Sabes? Una rodilla endeble, buscaba yo lo que significa la palabra endeble, y endeble quiere decir que es algo que no tiene total fuerza, que al primer empujoncito, al primer lleguecito que se le dé, se tambalea, se cae, muestra su debilidad. Al primer golpe muestra su debilidad. Y de eso está hablando cuando habla de rodillas endebles. ¿Sabes? Muchas veces en la vida, como no cristianos o como cristianos también, llegamos a ser como esas personas de las que habla Santiago, que son movidas de un lado para otro, como las olas del mar. Personas de doble ánimo, personas un tiempo bien, un tiempo mal. Personas con falta de carácter, personas con falta de madurez. ¿Sabes? Para quien entiende el Evangelio, para quien conoce profundamente a Jesús y sabe lo que significa que Jesús haya venido y lo que significa que Jesús haya muerto, hay poder en el Evangelio, en esa buena noticia de Jesús viniendo a la tierra. Esa palabra tiene el poder, cuando tú la entiendes, de fortalecerte y de hacerte una persona firme, madura, sólida, que no más estés tambaleando, que no más estés entre sí, sí, no, que no más estés entre altos y bajos. La segunda esperanza que Dios tiene para ti es que en tiempos de crisis tú puedes ser fortalecido. Puedes ser fortalecido por el Evangelio. Puedes ser fortalecido por Jesucristo, que es la buena noticia del Evangelio. Puedes ser fortalecido por esto. Hermano, si tú quieres dejar de ser una persona de doble ánimo, persona que me escuchas, si quieres dejar de ser una persona de doble ánimo, necesitas a Cristo, necesitas un entendimiento profundo del Evangelio. Esto trae verdadera fortaleza. Y vas a ver que ante la tentación, ante los problemas, ante las dificultades, vas a poder tener un carácter mejor. Porque cuando no hay dependencia del Evangelio y lo hacemos todo en nuestras propias fuerzas, es lógico, porque somos humanos, que a cada rato estemos cayendo. Pero cuando nuestra vida depende del Evangelio, podemos ser fortalecidos. Puedes ser fortalecido en tiempos de crisis. Esa es la esperanza número 2. Vamos a ver otra promesa que Dios hace en estos versos. Ya vimos el verso 3 y 4, vamos al verso 5 y 6. Y hay otra cosa que se promete aquí en los versos 5 y 6. Dios promete sobre este lugar desértico que los ciegos van a ver, los oídos de los sordos van a escuchar,
los mudos van a hablar y los cojos van a saltar. Dios promete hacer esto. Y es que dice Pablo que mientras estamos aquí en la tierra, ahora vemos a Jesucristo y conocemos de Él, pero dice que lo vemos por espejo oscuramente. No hemos visto toda su gloria hasta el día que ya estemos con Jesús. Entonces, existe la esperanza de que un día le veremos cara a cara y un día cantaremos una adoración única como la que nunca hemos entonado en ese lugar del cual te estoy hablando. Pero mientras llegamos a ese lugar, Dios nos ha dado hoy la esperanza de Cristo. A través de Cristo, los ojos de los ciegos pueden ser abiertos. Cuando vino Jesús, esta palabra comenzó a cumplirse también. Y lo vimos físicamente y también espiritualmente. Él abrió los ojos de los ciegos. Cojos saltaron, sordos oyeron, mudos hablaron. Pero también lo vimos espiritualmente en el ministerio de Jesús, porque gente podía verlo, gente era convertida ante su ministerio. Entonces, aunque ciertamente se refiere a milagros físicos, esto tiene que ver todavía más. Los milagros físicos son una representación de lo que es en la vida espiritual, lo que Dios anhela en la vida espiritual. Dios anhela que tú y yo tengamos una visión más allá, que podamos entender por qué estamos aquí y cuál es su propósito por el cual fuimos llamados y comprados con sangre de precio. Dios anhela que podamos tener sensibilidad para oír, que podamos elevar una adoración profunda a Él. Entonces, en tercer lugar, la tercera esperanza que tú tienes en este tiempo de crisis es que puedes recuperar tu sintonía con Dios. Puedes recuperar tu sintonía con Dios. El Evangelio, las buenas noticias, echar raíces en esta palabra del Evangelio te puede ayudar para que tú recuperes tu visión espiritual, tus oídos espirituales, recuperes una alabanza verdadera hacia Jesús y puedas danzar para Él también. Quiero decirte algo, contarte un testimonio. Hace algún tiempo, mientras había estado un poco lejos de Dios, en un momento estuve intentando un tiempo poder oír la voz de Dios y me di cuenta que no lo escuchaba, no escuchaba su voz. Y fue un tiempo muy difícil y yo me empecé a preguntar y empecé a orar a Dios y le dije, ¿por qué ya no escucho tu voz? Y mientras estaba haciendo esto, de repente encuentro una alabanza en el internet que decía algo así como esto: Cristo vino a romper el silencio en la tierra cuando vino a morir en una cruz. El silencio se rompió. Y cuando yo oí esto, dije, ¡wow! Dios ya me habló. Hace tiempo que Dios ya me habló. Cristo vino a morir por mí. Ese es su mensaje para mí. Hace tiempo que el Señor ya me habló. Cuando yo me aferré a esta palabra del Evangelio, recuperé mi sintonía con el Señor y comencé a escucharlo nuevamente, ¿sabes? Ese es el poder que tiene el Evangelio. Destapa los oídos para que vuelvas a oír cuando no estás oyendo. Y para los ciegos, para los que a veces nos creemos mucho, creemos que somos acá, que somos lo mejor, lo mejorcito, o quienes se creen la última Coca-Cola del desierto, el Evangelio también te ayuda, porque cuando estudias el Evangelio, cuando estudias Romanos, que habla del Evangelio, te das cuenta que el hombre es nada, el hombre es vil, el hombre está sumido en sus pecados. Eso abre los ojos, quita la soberbia, quita la ceguera y puedes darte cuenta quién realmente eres, que lo único bueno que puedes tener es Cristo en ti. Eso hace el Evangelio, abrir tus ojos también. Y cuando vemos esa cruz y todo lo que Dios hizo y cómo resucitó, eso también produce en nosotros una verdadera adoración, una verdadera alabanza. Entonces,
Dijimos, puedes recuperar tu sintonía con Dios. Esa es otra esperanza para este tiempo. Según el verso 7, hay otra promesa que Dios hace sobre este lugar desértico. Y esa otra promesa es que habrá manaderos de aguas, que habrá un estanque, habrá aguas ahí de vida en este lugar. Y aunque esperamos estar en ese lugar nuevamente, en esa ciudad que Dios tiene preparada para nosotros, en el presente Dios nos ha dejado un agua de vida. ¿Sabes cuál es esa agua de vida? Cristo. Cristo dijo que Él era el agua de vida. El pecado del pueblo de Israel por mucho tiempo fue buscar cisternas rotas, buscar en otros lugares donde pudiera encontrar satisfacción. Ese fue el pecado de Israel. Buscar por todos lugares donde pudiera encontrar satisfacción. Pero el único que puede saciar la más profunda necesidad de tu alma. Estaba escuchando a un pastor hace unos días hablar de los vacíos que hay en el corazón. Cuando tú estás vacío de afecto, cuando tú necesitas cariño, cuando tú estás vacío de ternura. Hay gente que está vacía de aprobación. Hay gente que está vacía por completo. El único que puede saciar tus más profundas necesidades, porque es el agua de vida, es Jesucristo. Solo Jesucristo. Y quiero decirte también que ni siquiera los esfuerzos más grandes que tú hagas, lo que tú hagas por caminar y obedecer a Dios, jamás podrá saciar tu alma. Hay gente que intenta portarse bien, hacer obras buenas y pensar que con eso se va a sentir satisfecho. Eso jamás va a satisfacer tu corazón. La ley no satisface el alma, pero la gracia de Dios a través de Jesús, el evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo, satisface el corazón. Las más profundas necesidades. Esa es la esperanza número 4. Puedes encontrar satisfacción. Puedes encontrar satisfacción. ¿En dónde? En el agua de vida que es Jesús. Puedes encontrar satisfacción en el agua de vida que es Jesús. Número 5. Puedes recuperar tu integridad. La esperanza número 5 que Dios tiene para ti es que puedes recuperar tu integridad. Vamos a ver que en el verso 8 y en el verso 9 hay otra promesa que Dios hace para este lugar desértico y abandonado. Y es que dice que Él va a abrir un camino, va a ser un camino que se va a llamar el camino de santidad. Y aparte, no va a haber más amenazas en este camino, ni león, ni fieras, sino que vamos a poder andar por ahí. Dice que hasta el más torpe, por más torpe que sea, no se va a extraviar en ese lugar. ¡Qué hermoso! Poder habitar en una ciudad donde no habrá más amenazas, donde no va a existir más el mal y podemos caminar confiadamente y por fin sin pecado, en completa santidad en ese lugar, sin este cuerpo de muerte. Pero la esperanza para nosotros el día de hoy, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, es que podemos caminar en integridad. ¿Cómo? A través de Jesús. Tú puedes caminar en integridad. Yo me he admirado de la conformidad en la que muchos como iglesia hemos caído al pensar que no podemos llegar a ser santos. Yo quiero decirte que a través de Jesús podemos llegar a ser santos y podemos llegar a ser íntegros. Hay personas que yo he admirado cuando leo la biografía de grandes cristianos. Y es que estas personas hicieron orfanatos, hicieron obras grandes, llevaron medicina a comunidades, fueron a pueblos, dejaron las comodidades y dieron todo por Jesús y llevaron una vida íntegra. Observo también que cuando yo leo los Hechos, para los que están leyendo su Biblia, yo observo una iglesia que camina, unos siervos de Dios más bien, que caminan en integridad. Tenemos el ejemplo de Pablo, tenemos el ejemplo de Daniel, tenemos el ejemplo de José.
gente que caminó en integridad, y la Biblia, cuando habla de algunos, se refiere a ellos como irreprensibles. Irreprensible, la palabra irreprensible significa que ningún hombre o mujer puede señalarte o hablar algo mal de ti. ¿Podría suceder eso con tu vida? ¿Que nadie pueda señalar algo de ti? Creo que con la mayoría de nosotros no podría suceder eso. Hay personas que pueden hablar algo de nosotros y que tienen algo que reprocharnos, porque no hemos actuado con integridad. Pero a través de Jesús, a través del Evangelio, podemos caminar en santidad. Ojo aquí, no a través de la ley, no a través de que tú te lo propongas y en tus propios esfuerzos intentes hacer todo bien. Eso jamás lo vas a poder lograr. Pero cuando tú entiendes lo que significa haber sido justificado por la fe en Jesucristo, tú puedes caminar en santidad. Cuando tienes identidad de hijo, puedes caminar creyendo en esto. Y me llama la atención también que se dice que no habrá león y no habrá fieras. Para la gente que depende de Jesús, que depende de la gracia y no de la ley ni de sus propias fuerzas, existe un camino donde hay victoria sobre Satanás, sobre las huestes demoníacas. Acuérdate que está escrito que Jesucristo vino y derrotó, exhibió públicamente a principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando hay un cristiano que depende de la cruz de Cristo, que ha entendido lo que significa el Evangelio, que ha entendido quién es Cristo, el diablo lo sabe. Y el diablo no tiembla ante el cristiano, tiembla ante Jesús en el cristiano, porque sabe que ese cristiano es dependiente de Jesús y no de la ley, ni de sus propios esfuerzos. Esta es la maravilla del Evangelio. Todo esto es lo que trae el Evangelio, todo esto es lo que trae sobre nuestras vidas Jesús. Entonces hay esperanza también de que puedas recuperar tu integridad en estos tiempos. Finalmente, en tiempos de crisis, puedes tener alegría. Y observamos el último punto, el último verso, y otra de las promesas que Dios dio para este lugar desértico es que los redimidos, es decir, los librados por Él, iban a tener alegría, gozo perpetuo. No iba a haber más dolor ni tristeza. Qué hermoso pensar en ese lugar, donde ya no habrá más sufrimiento como aquí en la tierra. Pero mientras estamos aquí, tenemos a alguien a través del cual podemos hallar verdadero gozo. Ese es Jesucristo. Solo a través de Jesús podemos hallar verdadero gozo. Y ahí está el secreto de por qué Pablo aún en las prisiones tuvo gozo. Y por qué los primeros cristianos tuvieron gozo. Y por qué los mártires de la fe tuvieron gozo aún en medio de que estaban siendo quemados, decapitados, muertos tan terriblemente. ¿Cómo tuvieron gozo? Tuvieron gozo porque su vida estaba fundada en el Evangelio, no en ellos mismos, no en su capacidad, no en sus obras. El que los sostenía era Jesús. Y de esto me llama la atención la frase, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que como es el hombre en su pensamiento, así es él. Es decir, el gozo, dice, gozo perpetuo será sobre sus cabezas. El gozo, para que el gozo llene la vida de una persona, primero comienza a llenar la mente de una persona. Para que el gozo venga a la vida de una persona,
primero comienza a llenar la mente de una persona. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. ¿Sabes qué significa esto? Cuando la mente de alguien está llena del Evangelio, cuando el entendimiento de alguien se ha abierto y sabe lo que significa la cruz de Cristo, su resurrección, lo que Él nos ha dado a través de esa muerte y de esa resurrección, lo que Él ha pagado, el perdón de Él, la libertad que tenemos en Él. Cuando alguien entiende esto, va a vivir con gozo. Imagínate una persona llegando a su trabajo con la mentalidad de que ha sido perdonado. Imagínate el gozo con el que andará. Alguien que anda y hace sus quehaceres en la familia, donde quiera que se mueve, con la mentalidad de que Jesucristo lo libró, con la mentalidad de que la sangre de Jesús pagó un precio por él, con la mentalidad de que está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay gozo en el Evangelio. Cuando tu entendimiento es abierto, cuando tu mente es saturada con el Evangelio, va a venir un gozo sobrenatural que no es tuyo, viene de Jesús, viene del poder que hay en el Evangelio. Hermano, hay poder en el Evangelio. Y quiero decirte, finalmente, y resumirte lo que acabamos de hablar, hay esperanza en tiempo de crisis. Hay esperanza para ti en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde hay enfermedad, muerte, tristeza, dolor, en medio de esta desolación. Hermano, y quiero decirte, esto todavía se va a poner difícil, vienen tiempos difíciles, la situación económica pinta también difícil, pero tú tienes esperanza en el Evangelio. Y tu esperanza es que en estos tiempos puedes ser transformado, puedes ser fortalecido, puedes recuperar tu sintonía con Dios, puedes encontrar satisfacción, puedes recuperar tu integridad y caminar de manera irreprensible, puedes tener alegría, gozo perpetuo en todo tu ser que se derrame desde tu cabeza, desde tu forma de pensar. Puedes hallar esto en Jesús. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo que tú nos has dicho que es tu Evangelio. Porque nos has dado una esperanza que no depende de nosotros, de nuestras propias fuerzas o de nuestra perfección e imperfección. Depende de ti. Tú nos has dado a Jesús. Y gracias porque en Jesús hay, como bien está escrito en tu palabra, riquezas en gloria. Señor, oro por tu iglesia y también oro por todo aquel que esté escuchando este mensaje, Señor, que aún a lo mejor no conozca de ti. Pero oro, Señor, para que tú reveles tu gloria a todo aquel que está escuchando este mensaje. Que tu gloria, la gloria de Cristo Jesús, venga a transformar los corazones. Oro, Señor, para que Cristo mismo venga a fortalecer y afirmar las rodillas que hasta ahora habían caminado endebles. Afirmar esas rodillas que hasta ahora, cuando venía la tentación, cuando venían los problemas, cuando venía la escasez, se debilitaban, Señor, pero que esta gente, este pueblo, estas personas, Padre, puedan entender que tu Evangelio tiene más valor y que tu Evangelio, Cristo mismo, vale mucho más y fortalece, Señor, que hayan fuerzas en ti, aún en medio del dolor, hayan fuerzas en Jesús. Señor, oro para que los ojos de los ciegos sean abiertos, los oídos de los sordos puedan oír, los que están mudos puedan alabar. Señor, para que pueda tu iglesia verte como nunca antes, contemplar a Jesús como nunca antes
y para que los que nunca te habían visto puedan verte y te conozcan. Oro, Señor, para que tu iglesia encuentre verdadera satisfacción en el agua de vida que eres tú. Oro, Señor, para que les permitas caminar en santidad y les permitas tener victoria en medio de la tentación y sobre el maligno y sobre las acechanzas del diablo, Señor. Abre el entendimiento de ellos para que puedan ver la autoridad que les has dado a través de Cristo y que están sentados en lugares celestiales con Cristo. Oro, Señor, para que tengan gozo en Cristo Jesús y sean llenos, Señor. Cambia la mentalidad de muchos, los que han actuado hasta ahora en las obras, en sus propias fuerzas, y puedan comenzar a depender diariamente de Jesús y de tu gracia, de ese derramamiento de tu gracia. En el nombre de Jesús, fortalece con tu evangelio, Señor, tu iglesia. Padre, y oro también que si hay aquí, Señor, alguien que me esté escuchando, que no ha entregado su vida a ti, Señor, que puedas tú, Señor, venir y transformar esa vida. Hablo a cualquiera que me esté oyendo que no ha entregado su vida a Jesús, te rindas a Jesús. Es Jesús el que puede hacer todo esto con tu vida en medio de estos tiempos difíciles que estás pasando. Ríndete delante de Jesús. Señor, llena los corazones, Padre. Llena los corazones con tu gracia. Por favor, Señor, en Cristo Jesús, tu mano, Señor, tu mano sobre todas las vidas que se estén entregando a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un gusto muy grande poder haber compartido esto con ustedes. Dios los bendiga.